Hola a todos, en este caso, en este video, vamos a ver un poco los diferentes productos que existen entre vectores. Recuerden, la aclaración importante es que justamente estos tres tipos de productos que vamos a ver se realizan entre vectores, es decir, que yo necesito al menos dos vectores para poder realizarlos. Es diferente a el producto de un escalar por un vector, ¿sí? En donde es el producto de un número, un numerito, un escalar, por un vector, y me modificaba, como ustedes habían visto ya sea el sentido y el módulo, pero no la dirección, ¿sí? Y a través de sus componentes era directamente multiplicar por esa constante o escalar k a cada uno de los componentes del vector. En este caso necesitamos dos vectores y podemos definir los siguientes productos. El primero que vamos a ver es el producto escalar. Como la palabra bien lo dice, el resultado de este producto es un escalar, es decir, un número. Después vamos a ver qué significa este número y qué información me da. Para ver todo este tipo de productos lo vamos a ver de tres formas, siempre en cada uno. El primero es por su definición, el segundo es por sus componentes y el tercero es por su aplicación. En el primer caso, el producto escalar, por su definición, el producto escalar entre dos vectores, llámese producto escalar o producto punto, es igual al módulo, al producto del módulo de los vectores por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Nosotros ya sabemos calcular los módulos, teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, y en este caso θ es el ángulo que forma el vector A con el vector B. Esto es por definición. Ahora, para poder resolver el producto escalar bajo la definición, es importante que yo conozca estos tres valores, es decir, el módulo de A, el módulo de B y el ángulo entre los dos vectores. Si sé esos tres números, entonces voy a poder hacer el producto. Y claramente me da un escalar porque el módulo de un vector es un escalar, o sea, un número. Entonces yo voy a estar haciendo un número por otro número por el coseno de un ángulo que es un número. Entonces finalmente acá yo voy a obtener un valor, una constante. Ahora bien, yo en vez de tener expresados los módulos y el ángulo entre los vectores, puedo tener expresados los vectores por sus componentes, como ya habíamos visto. Entonces, el producto escalar resuelto por sus componentes, fíjense, está escrito acá, es la suma del producto de sus componentes homónimas. ¿Qué quiere decir esto? Primer componente por primer componente más segundo componente por segundo componente. Entonces, yo ya sé cómo calcularlo si tengo los módulos y el ángulo, y también sé cómo calcularlo si tengo las componentes de cada vector. Acá hay un ejemplo simple en donde dice si un vector es menos 6, 2 y el otro es 2, menos 4, el producto escalar es menos 6, es decir, primero con primero, más 2, es decir, segundo por segundo. Bien, en este caso me da menos 20. Vamos a analizar qué pasa con este resultado. ¿Qué quiere decir que me dé menos 20? El resultado de mi producto escalar me va a estar dando la información de cómo es el ángulo entre los vectores. Si el valor del resultado del producto escalar me da mayor a 0, el ángulo que forman los vectores es agudo. Si es igual a 0, entonces ese ángulo es recto o de 90 grados, mientras que si el producto escalar es menor a 0, entonces el ángulo que forman los vectores es obtuso, es decir, mayor a 90 grados. Entonces, yo cada vez que resuelvo, por ejemplo, en este caso me dio menos 20, quiere decir que el ángulo entre los dos vectores, como es menor a 0, es obtuso, es decir, va a ser mayor a 90 grados. Ahora bien, acá tenemos información entonces de cómo es el ángulo entre los vectores haciendo el producto escalar. Sin embargo, también me pueden pedir si bien yo sé que puede ser obtuso, agudo o recto, me pueden preguntar cuánto vale ese ángulo. Porque una cosa es que yo diga que el ángulo es obtuso y otra cosa es que diga, bueno, ¿cuánto vale ese valor? 100, 110 grados, 120 grados. ¿Cómo lo saco al ángulo? Lo saco de la definición. Si yo acá despejo el valor de θ, obtengo que es el arco coseno del producto escalar sobre el producto de los módulos. Los módulos yo ya los sé sacar, si los tengo por componentes, hago teorema de Pitágoras, saco los módulos, y arriba iría el producto escalar, que es, como bien lo vimos, la suma del producto de sus componentes
homónimas. De esta manera entonces yo puedo definir lo siguiente. Por definición, el producto escalar es esto que está acá arriba, es decir, el producto de los módulos por el coseno de su ángulo. Por componentes es la suma del producto de sus componentes homónimas. Y por su aplicación es que el resultado del producto escalar me da un número, un escalar, que me da información de cómo es el ángulo entre los dos vectores. Si es mayor a 0 es agudo, si es igual a 0 es recto, si es menor a 0 es obtuso. Y para sacar el valor particular de ese ángulo, me valgo de la definición y reemplazo, hago el producto escalar en el numerador y el producto de los módulos en el denominador. Le saco el arco coseno y obtengo finalmente el ángulo que estoy buscando. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de producto entre vectores que se llama producto vectorial. Como dijimos, el producto entre vectores se necesita más de un vector, pero en este caso particular del producto vectorial, estos vectores ya no están en el plano, sino que están en el espacio. Vectores en el espacio quiere decir que además de tener sus componentes en X y en Y, también tienen un tercer componente en el eje Z. Como podemos ver acá, ya tenemos un eje más en donde el vector tendrá un componente más por pertenecer al espacio. El producto vectorial se realiza, como dijimos, entre vectores y como la palabra lo dice, el resultado me está dando un vector, a diferencia del producto escalar que me daba un escalar. El resultado al darme un vector, por definición, y acabamos la primera parte, entonces, por definición, el módulo de ese vector resultado del producto vectorial va a ser el producto de los módulos por el seno del ángulo entre los vectores. Recuerden que el producto escalar era el coseno, bueno, acá es el seno. Entonces, como un vector tiene módulo, dirección y sentido, el producto vectorial que me da un vector, el módulo vale el producto de sus módulos por el seno del ángulo entre los vectores. La dirección de ese vector resultado del producto vectorial va a ser perpendicular al plano que forman los dos vectores que hice el producto. En este caso, si hago U por B, el resultado, fíjense, como producto vectorial tendrá la dirección que es perpendicular al plano que forman estos dos vectores. Y por último, el sentido va a ser el que se dice del avance de sacacorcho que gira en sentido positivo de A hacia B. Es decir, si yo voy de U hacia B, el sacacorcho va hacia arriba, es decir, U por B va a ir hacia arriba, mientras que hago B vectorial U, el sacacorcho va a ir hacia abajo. Entonces, este vector tendría el sentido opuesto. Ya vimos por definición, ahora vamos a ver por componentes. Bueno, si yo tengo los vectores expresados por sus componentes, por ejemplo, tengo U, que tiene componentes U1, U2 y U3, y tengo B, que tiene componentes B1, B2, B3, recordamos, tienen tres componentes porque están en el espacio. U1 en X, U2 en Y, U3 en Z. Entonces, la resolución del producto vectorial se lleva a cabo a través de la resolución de un determinante, en donde el determinante va a estar su primer fila formado por los versores fundamentales IJK en X y Z, segunda fila las componentes del primer vector, tercera fila las componentes del segundo vector. ¿Y cómo resolvemos esto? Esto se resuelve como un determinante que consiste en anoto primero el primer versor fundamental y después tapo la fila del I, la primera, y la primera columna, tapo esa fila y hago la diferencia del producto de los cruzados de lo que me quedó. Es decir, U2 por B3 menos U3 por B2. Y lo escribo como está acá. Esto lo resuelvo, ¿no? Después pongo el signo negativo, pongo el segundo versor fundamental J y hago el mismo procedimiento. Tapo esa fila donde está ese versor J y tapo ahora la segunda columna. Y de lo que me quedó, hago la diferencia del producto de los cruzados, es decir, U1 por B3 menos U3 por B1. Y finalmente hago lo mismo con el último versor fundamental, pongo un signo positivo ahora, pongo el versor fundamental K y tapo primer fila y última columna y hago la diferencia de los cruzados de lo que me quedó, U1 por B2 menos U2 por B1.
Entonces, resolviendo este término me queda la componente en I, resolviendo este término me queda la componente en J y resolviendo este me queda la componente en K. Básicamente me quedó un vector, porque voy a tener un valor en I, un valor en J y un valor en K. Bueno, y ya vimos por definición, vimos por componentes, ahora vamos a ver por aplicación. La realidad es la siguiente, el módulo del producto vectorial, el módulo, es decir, el vector que yo obtengo después de hacer el producto vectorial, si le saco el módulo, me da el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Es decir, que si yo quiero calcular un área que forma el vector U con el vector B, deberé hacer el producto vectorial de los dos y a eso sacarle el módulo. Es decir, la raíz cuadrada del primer componente al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. Ese valor va a ser el área de este paralelogramo. Lógicamente, si yo quiero saber el área del triángulo que forman, va a ser el área del paralelogramo dividido 2. De esta manera ya definimos el producto vectorial en su forma de definición, componentes y aplicación. Y por último vamos a ver el producto mixto. El producto mixto, chicos, se hace entre tres vectores, sí o sí entre tres vectores. Un vector, por ejemplo, llamado U, de componentes U1, U2, U3. Un vector B, de componentes B1, B2, B3. Y un vector W de componentes W1, W2, W3. Lógicamente estos tres vectores están en el espacio. ¿Cómo se hace ese producto? Fíjense que el producto mixto, por definición, es el producto vectorial y escalar combinados. Pregunta, ¿cuál se hace primero? Es muy simple. Si yo resolviera primero, supongamos que no hubiera paréntesis, resolviera primero el producto escalar, el resultado de ese producto me daría un escalar, un número. Y finalmente ese número tendría que hacerlo vectorial por un vector. La realidad es que el producto vectorial es entre vectores, no entre un número y un vector. Entonces voy a tener que resolver primero siempre el producto vectorial primero, para que el resultado sea un vector y ese vector yo lo pueda multiplicar de manera escalar con el tercer vector. En el caso de tener por componentes, se resuelve de la misma manera que el producto vectorial, es decir, a través de un determinante, pero en donde en lugar de poner los versores fundamentales, yo escribo el orden de los vectores del producto mixto. Si tengo U por B vectorial W, escribo en la primera fila U, en la segunda fila los componentes de B y en la tercera los componentes de W. Y procedo a resolverlo como un determinante de la misma manera que hice producto vectorial. Anoto la primer componente, tapo fila y columna y hago la diferencia de los cruzados. Pongo menos, la segunda componente, tapo fila y columna 2 y hago la diferencia de los cruzados y lo mismo para el tercer caso. A diferencia del producto vectorial, el resultado del producto mixto es un número real también. Un número real, por tanto, me puede dar positivo o negativo, es decir, el resultado del producto mixto puede ser positivo o negativo. Y por último, entonces, la interpretación geométrica del producto mixto es la siguiente. Cuando yo resuelvo un producto mixto, me va a dar un valor positivo o negativo. El valor absoluto de ese resultado, es decir, siempre considerándolo positivo, me da el área del paralelepípedo de este cuerpo formado por los tres vectores.